Ahí lo estoy listo. Espera un segundo. Bueno, a ver, ahora sí. Debería ser. Bueno, ahí tienen. A ver cuál les puse. No, este no. ¿Lo ven el texto que le subí? ¿Aún entró al campus? Bueno, no importa. Les subí un texto de Les que vamos a. Vale, subí, se los abriste recién. Vamos a trabajar algunos textos de Les sobre autores, ¿no? Y después, si llegamos a fin de año, antes de fin de año, trabajaremos de Les. Se supone que lo deberían ver. El texto es de Rames, entre el capitalismo y la esquizofrenia, y lo que vamos a tomar de ese texto, está marcada las páginas de la 179 a la 199, es la lectura que tiene Deleuze sobre Descartes. Bueno, eso por un lado. Por otro. Sí, ya se puede ver, profe. Gracias. Bien, por otro. Bueno, no les subí una actividad para evaluar el cuatrimestre, así que lo que voy a hacer, le voy a subir, ahora que estoy tranquilo en el receso, una actividad, pero para que me la entreguen, digamos, poner una fecha después de las mesas, porque ustedes ahora en el receso estarán con las mesas. Digamos, 20 de agosto puede ser, ¿no? Una actividad para que cuando terminen las mesas puedan hacerla, ¿no? Y con eso evalúo el primer cuatrimestre. Y bueno, ¿Le podemos la pedir una actividad va a tener semanita que ver más, con profe? una más. Bueno, Sí, una una más. semanita más, por favor. Una semana. ¿Cómo negarme a semanita? La palabra semanita. Bueno, vamos. Una más entonces. Hasta el 27. Bien. Le doy hasta el 27. Bueno.
La actividad igual, yo les comenté lo que quería hacer y, y tiene que ver con esto de, vamos a articular todo lo que es contexto histórico, de modernidad, ¿no? Que la modernidad, que la posmodernidad, la visión de la ciencia moderna, ¿no? Ese supuesto filosófico, ese apriorismo matemático, es decir, todo ese contexto lo vamos a relacionar con Descartes, ¿no? Con la filosofía cartesiana. Entonces, yo le voy a marcar ítems para que ustedes relacionen, por ejemplo, ¿no? Como decir, la visión del mundo, el apriorismo matemático como supuesto filosófico con la filosofía cartesiana. Entonces, ¿se acuerdan? En el contexto histórico vimos que la ciencia moderna tiene unos supuestos filosóficos, ¿no? La objetividad del apriorismo matemático. Entonces, uno de esos es el apriorismo matemático, que es una preconcepción del mundo en caracteres matemáticos. Si la ciencia moderna tiene ese supuesto, hay que concebir el mundo en caracteres matemáticos. Bueno, relacionar eso con Descartes. Entonces ahí tiene un laburo de intertexto, digamos, ¿no? De relación. Eso lo habíamos hablado, ¿no? Recuerdo que yo le planteé que le iba a hacer la actividad de ese modo, y bueno, lo voy a hacer de ese modo. Bien, entonces va a haber un laburo de interrelación. ¿Mm? Okay. Y voy a dejar que el trabajo lo hagan de a dos. Si quieren. Si lo quieren hacer solos, lo hacen solos. Pero lo pueden hacer de a dos. Ustedes podrían marcar más específicas las pautas, ¿no? De qué van a relacionar con Descartes. Pero bueno, el trabajo lo pueden hacer de a dos si quieren. Bueno, eso con el texto. Bueno, con Carpio estuvimos viendo ya bueno, la lectura de Descartes, ¿no? La biografía de Descartes, entonces sería Carpio, bien, como bibliografía, ¿no? Como sostén bibliográfico. Tienen Carpio y este texto de Deleuze. ¿Mm? ¿Preguntas con esto? ¿No? Sí, profe, Profe, una consulta. una Digamos, pregunta. dale. ¿El trabajo práctico puede ser de A3, el que va a mandar? ¿Por qué date? ¿Cuál es el fundamento? No, porque nosotros tenemos un grupo con unos compañeros que hacemos todos los trabajos juntos de A3 y quería saber si podíamos hacer este también. Bueno, máximo 3. Bien, cerramos Gracias. ahí. Profe, Cerramos otra ahí. consulta. Sí, ¿El trabajo diga. práctico qué va a ser entonces? ¿Un texto? Nosotros vamos a armar un texto articulando todos los, este, los textos que usted nos dio. Claro, yo te voy a marcar, digamos, lo que van a relacionar es, si querés separarlo en dos columnas, ¿no? Por un lado, Profe, no lo escucho. contexto histórico, modernidad, posmodernidad, eh, qué es la edad moderna, ¿no? Acontecimientos históricos, digamos, ese es por un lado, ¿no? Y por el otro, Descartes. Lo que van a ver, la idea del trabajo es que ustedes identifiquen conceptos, ¿no? Concepto de qué era modernidad, a qué llamamos modernidad y posmodernidad, conceptos históricos acerca de cuál es la historicidad de la edad moderna, con conceptos de Descartes. ¿Qué tiene que ver de acá con la modernidad? ¿En qué se relaciona lo que vimos con el contexto histórico con Descartes? Yo le voy a poner, es decir, no se lo voy a dejar acá, se lo estoy diciendo en general, después se lo voy a poner más puntual, ¿no? Es decir, bueno, no sé, relacionan los supuestos filosóficos de la ciencia moderna, que esos son puntuales, ese puede ser un ítem, ¿no? Con la filosofía cartesiana. O sea, ahí está bien puntual. A ese estilo voy a apuntar para hacer la relación. ¿Bien?
Profe, en un Word, Le voy a marcar también los parámetros, ¿bien? En general me voy a guiar por las normas APA, pero le voy a marcar bien igual. Los parámetros. Puede ser Word o PDF el archivo. El archivo puede ser Word o PDF. Quizás si es PDF mejor, porque tiene mejor presentación, ¿no? Ya están en segundos, ¿no? Ya están en segundos, podrían, digamos, ir entregando trabajo, tiene una mejor presentación en Word, en PDF digo, porque yo no puedo manipular. Yo los veo y les marco las correcciones ahí, en el PDF y se lo devuelvo. Si es en profe, PDF, pero bueno, si me lo quiere ¿es mandar en de grupo o Word, individual? el tema de Word es que digamos, no le voy a editar el trabajo, pero digamos, académicamente mejor en PDF porque digamos, no se puede editar ese texto. Sí, Lorena, ¿qué querías decir? En grupo o individual, justo me quedé sin internet, me volví a conectar y... Máximo 3, Lorena, máximo 3. Ok, gracias. Si lo querés hacer individual, hazlo individual, no hay problema. O 2 o 3. Bueno, ¿otra consulta? ¿No? Bueno, voy a leer un poquito el texto que tienen habilitado en el campus. Bien. La clase 10, ¿no? De la lección número 10 de este texto de Deleuze. Un texto de Deleuze, digamos, es una especie de desgrabado de texto de clases de Deleuze. Plantea una tesis interesante, una tesis que está en el Antiedipo, que es el texto, digamos, la obra cumbre, o una de las obras cumbre de Deleuze, que escribe con Guattari. Este texto sería solo de Deleuze, porque son las desgrabados de las lecciones de la clase de Deleuze. Marca esta tesis, ¿no? Deleuze labura en el Antiedipo, y acá en estas lecciones aparece esa idea. Una especie de vínculo, de relación entre el capitalismo y la esquizofrenia. ¿No? Como que el capitalismo y la esquizofrenia operan del mismo modo, ¿vale? Plantea Deleuze. Es decir, del mismo modo que el capitalismo como sistema político funciona, en la misma modulación, en la misma comprensión del otro, el esquizo también hace lo mismo con la realidad, ¿no? Si hay algo que caracteriza el capitalismo es la decodificación y codificación de la otredad. Es decir, ante lo otro, ante lo distinto, ¿qué hace el capitalismo? Axiomatiza, le pone un principio, un axioma, un código. Digamos, el capitalismo ante lo otro funciona de dos modos, dice Deleuze. O bien lo intenta anular, vamos a decir, neutralizar, anularlo, o bien lo axiomatiza. Y al axiomatizarlo le pone un código, y al ponerle un código lo asimila en el sistema. Fíjense, sería interesante, yo no recuerdo si les pongo esto como ejemplo, pero podemos tomarlo como ejemplo, el modo en cómo las ciencias sociales que emergieron en el sistema, en el capitalismo, ¿no? En una sociedad capitalista, en Europa, ¿no? Ahí en el siglo XIX, cómo emergen quizás al mismo tiempo, ¿no? Y ganan autonomía las ciencias sociales, la antropología, la psicología, la sociología, ¿no? Aparecen en el siglo XIX. Y al mismo tiempo tenemos que el capitalismo despliega un sistema colonialista, ¿no? El imperialismo colonialista del siglo XIX. Todos los países capitalistas empiezan a tener colonias, todos los países europeos, ¿no? Empiezan a tener colonias a lo largo del mapa mundial. Entonces, fíjense qué podríamos interpretar ahí del capitalismo, que por un lado acerca del otro cultural, ¿no? O lo intenta, o lo anula, o lo asimila. ¿Y cómo lo asimila? Bueno, nace la antropología cultural para poder entender al otro, a ese otro cultural que no es el europeo. Básicamente la antropología nace así, ¿no? Como una disciplina que intenta interpretar a ese otro que no es el europeo. ¿Y para qué lo quiero interpretar? ¿Para qué lo quiero conocer? Y bueno, para saber qué venderle, qué comprarle, cómo dominarlo.
¿Y la sociología para qué nace? La sociología nace para comprender no al otro cultural, sino a ese, vamos a decir, marginal, anormal, esa conducta que no se puede, desviada, en términos Foucaultianos, hacia adentro de la sociedad. Para poder entender la conducta, no sé, delictiva. Ahí aparece Durkheim. O para poder comprender a ese proletariado revoltoso que estaba emergiendo en el siglo XIX y estaba provocando crisis sociales, ¿no?, hacia dentro de la sociedad. Y también se puede leer a Durkheim ahí para poder comprender eso. Fíjense cómo van apareciendo ahí las ciencias sociales. Entonces, bueno, esta es una tesis que plantea Deleuze, y el esquizo hace lo mismo, dice Deleuze, ¿no? El esquizo es un sujeto, un individuo, que decodifica la realidad a su gusto. Entonces, el individuo normal, vamos a decir, en una sociedad, en esta sociedad capitalista, el individuo normal está como edipizado, entonces puede descodificar la realidad en estos códigos edípicos, ¿no? La familia, por ejemplo. Entonces la decodifican en términos edípicos: papá, mamá, hijo. El esquizo puede decodificarlo como quiere: mamá, mamá, hijo; abuelo, abuelo, hijo; abuelo, tío, hijo; pera, manzana, hijo. O sea, el esquizo decodifica la realidad como la interpreta. Hay como un punto en común ahí, en el modo en cómo opera el esquizo y cómo opera el capitalismo. Y de ahí Deleuze también saca otra tesis, o intenta explicar, a partir de esta tesis, cuál es la razón por la cual ni la psiquiatría ni el psicoanálisis le atinan o dan respuestas adecuadas acerca de la esquizofrenia. Sí hay respuestas, si querés, a través de los psicofármacos, ¿no? Sería la neurociencia, ¿no?, la que avanzaron ahí para intentar, vamos a decir, responder a la sintomatología, ¿no?, del esquizo. Pero no dan respuestas, si se quiere, del por qué o el cómo del esquizo. Entonces, por ejemplo, dice Deleuze que el psicoanálisis funciona muy bien con las neurosis, pero no funciona muy bien o no da respuestas adecuadas acerca de la esquizofrenia. Pero bueno, esa es una tesis deleuziana. Nosotros lo que nos interesa de este capítulo, de este texto, ¿no?, de estas lecciones, es la lección número 10, en donde Deleuze está planteando una lectura acerca de Descartes. Bueno, entonces, acá aparece una cuestión se pregunta Deleuze, bueno, ¿cómo se producen los enunciados? ¿Cómo nacen? ¿De dónde vienen los enunciados? ¿Cómo se enuncia el mundo? ¿Cómo anuncia el sujeto las cosas? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo se producen? Se pregunta Deleuze, ¿no? Estoy en la página 181. ¿De dónde vienen los enunciados? ¿Con qué relacionar su producción? La respuesta subyacente en nuestra hipótesis de fondo sería que no hay enunciados individuales. Acaba con una también crítica al psicoanálisis de fondo, ¿no? En el psicoanálisis, la producción de enunciados es individual, ¿no? Y ahí aparece, bueno, el marco teórico del psicoanálisis para entender esto, ¿no? Es decir, que es el individuo, si se quiere, a partir de esa disociación entre conciencia y inconsciencia, o en esos estadios, ¿no?, en esas fases edípicas, que produce enunciados, pero individualmente, ¿no?, siempre individualmente.
Y en una de las múltiples trampas del psicoanálisis, que es heredero de un pensamiento que puede llamarse occidental, consiste en persuadirnos que hay enunciados individuales. Y Deleuze después lo marca en la lección, sospecha o afirma, más que sospechar, que esta lectura, que esta posición del psicoanálisis, de que los enunciados necesariamente son siempre individuales y se producen, vamos a decir, se queda en el inconsciente del individuo, como plantea Lacan, pero ahí nacen, no se originan. Pero que esto tiene su raíz, esta trama, vamos a decir, esta lectura acerca de la producción de enunciados individuales, tiene su origen en Descartes, ¿no? En el pensamiento occidental. Y por eso Deleuze en algún momento afirma, en esta lección lo dice, que Lacan es el último cartesiano, ¿no? La forma o la lógica de los enunciados individuales ha sido fundamental por el cogito, que comprende la producción de enunciados a partir del sujeto, de un sujeto, del cogito cartesiano. En primer lugar, el cogito quiere decir que todo enunciado es la producción de un sujeto. Entonces, cuando tenemos el cogito, ¿qué tenemos? Un sujeto que produce enunciados. Porque todo enunciado nace y se produce en un sujeto. Y en segundo lugar, quiere decir que todo enunciado separa al sujeto que lo produce. Es decir, que para producir ese enunciado, ese sujeto tiene que disociarse en su interior. Tiene que haber un corte. Un espaltum, diría Lacan, ¿no? Una grieta, vamos a ver términos contemporáneos ahí, ¿no? Una separación tiene que haber, ¿no? En el interior del sujeto. Lacan es el último cartesiano. Todo enunciado remite a un sujeto y separa, corta al sujeto que lo produce. Son proposiciones que se encadenan naturalmente, pues si es verdad que un enunciado es producido por un sujeto, este va a dividirse por eso mismo en sujeto de enunciación y sujeto del enunciado. En esto consiste el camino literal del cogito. Es decir, lo radical del cogito, dice Deleuze en esta lectura, es que separa el sujeto en sujeto de la enunciación y sujeto del enunciado. Es decir, que en la operatoria del cogito, ¿qué tenemos? Tenemos un sujeto del enunciado. Tenemos un yo pienso, yo soy. Yo pienso. Y existo. Entonces tenemos un sujeto, el yo. En ese enunciado tenemos un sujeto, el yo, ¿no? Que hace una acción. Pensar. Y al hacer eso existe. Simultáneamente, ¿no? Y al mismo tiempo, en ese mismo enunciado, en ese mismo sujeto, tenemos al sujeto que produce ese enunciado. Al mismo tiempo. O sea que en ese mismo enunciado tenemos un sujeto del enunciado, un yo que hace algo, y ese mismo yo es el que produce ese enunciado. Es el productor de ese enunciado. Descartes podría haber dicho, camino y existo, ¿no? Esto lo dice Deleuze acá. O podríamos decir nosotros, como un helado y existo. Y podría decir 20.000 enunciados en ese sentido. Pero en ninguno de esos enunciados aparece el sujeto de la enunciación. El sujeto de la enunciación. En todos esos enunciados lo único que aparece es el sujeto del enunciado. Ninguno de esos enunciados me marca que hay un sujeto, que ese mismo sujeto produce ese enunciado. Camino y existo. Ahí hay un sujeto del enunciado solamente. No hay un sujeto de la enunciación.
En el je pense, je suis, en el yo pienso y yo existo, o yo pienso y existo, ahí aparece el sujeto de la enunciación. Es decir, ese mismo yo es el que produce ese enunciado. Por eso el camino cartesiano, ¿no? Descartes lo dice en el discurso, cuando se pone a decir, bueno, para buscar la especie de cuál es la esencia del hombre, de la condición humana, si quiere, ¿no? Y no quiere hacer el recorrido que ya había hecho la escolástica en la Edad Media o la filosofía del Renacimiento. Y cita, por ejemplo, el recorrido que había hecho la escolástica tomando a Aristóteles, ¿no? Bueno, a ver, pienso como un Aristóteles, podríamos decir, ¿no? El hombre es un animal racional. Y ya me meto como en un quilombo, dice Descartes, ¿no? Porque tengo que ponerme a definir qué es animal, me tengo que poner a definir qué es razón, y ahí se me va a bifurcar, vamos a decir, la conceptualización de cuál es la esencia de la condición humana. Y ahí va, si se quiere, algo de lo que plantea en las críticas a la Edad Media, ¿no? El exceso de verbalismo, es decir, bueno, tengo que llegar a una noción de verdad, a una idea, a una concepción del sujeto que no me exceda verbalmente en enunciados para definirla, ¿no? Me tengo que poner a definir qué es animal, qué es razón, y ahí se me va a ir disfrutando las afirmaciones, ¿no? En cambio, el camino de Descartes es distinto, fíjense. Cualquier humano, cualquier individuo podría comprender cuál es la esencia del hombre. Cualquiera, en el camino cartesiano. No necesito ponerme a definir qué es animal, qué es razón, qué es racionalidad, qué diferencia hay entre el animal y el hombre. No, simplemente tengo que seguir el camino de Descartes. Y siguiendo ese pensamiento, intuitivamente, parece, ¿no? Esta cuestión de la intuición, con esta intuición intelectual, llego a la noción de cuál es la condición humana, ¿qué pienso? Pienso y existo. Y que esa afirmación la estoy enunciando yo, la estoy produciendo yo. Yo soy el que produce eso. Yo soy el productor de enunciados. El cogito es el productor de enunciados. El cogito está produciendo esta realidad, vamos a decir. En esos enunciados se deposita que es real, ¿no? Por eso les decía en un momento la diferencia entre la idea cartesiana y la idea platónica, ¿no? En Platón la idea es algo que está fuera del sujeto y que el hombre, de su razón, de su racionalidad, la ve, del alma, dice Platón, ¿no? Ve esa idea que está fuera del sujeto. En cambio, en Descartes, la idea está en el sujeto. La idea que es válida para conocer el mundo, ¿no? Que son las ideas innatas, recuerden, ¿no? Está en el sujeto. La idea es mía. La cuestión se prende la lamparita, ¿no? Como en los dibujitos, ¿no? Se prende la lamparita adentro de mi cabeza. Bueno, ese es el cogito. Es mi idea. Yo la estoy produciendo. Yo la estoy enunciando. Y eso se da porque en el cogito aparece esta disociación. Está el sujeto del enunciado y ese mismo sujeto es el que produce ese mismo enunciado. Y ahí hay un corte adentro del sujeto. Se separa. En otros términos, el sujeto no puede producir un enunciado sin estar escindido. Esta es la explicación. Produce enunciado porque está cortado, está escindido. Está escindido por el mismo enunciado. Sujeto no puede producir un enunciado sin estar escindido por el mismo enunciado. Escindido en un sujeto de la enunciación y un sujeto del enunciado. Esto introduce a toda la metafísica del sujeto en el psicoanálisis. Es decir, para él toda esta metafísica cartesiana está como metida ahí en el psicoanálisis, en esta producción de enunciados. Hay dualismos a nivel del pensamiento y del objeto pensado, y hay dualismos a nivel del alma y del cuerpo, ¿no? Ahí tenemos a Platón, si quieren recordarlo. Hay todo el dualismo que ustedes quieran.
Y la fuente de todos los dualismos cartesianos está en esta escisión interior, ¿no?, al sujeto, entre los sujetos del enunciado, que no permiten llegar a concluir del tipo yo camino, yo respiro, yo imagino. Y un sujeto de la enunciación, que es sustraído de la duda, yo pienso. ¿No es esta dualidad la que habitará todos los dualismos de la reflexión y todos los otros dualismos de la sustancia, los cuerpos, etcétera? Pienso en el texto en que Descartes dice: veo un unicornio o imagino un unicornio. Puede ser que el unicornio no exista. Puede ser que la proposición que el enunciado veo un unicornio sea falso, ¿no? Porque puede estar el maligno ahí, ¿no? El genio maligno, engañándome. Pero es verdad que yo pienso ver un unicornio. A este nivel se produce una especie de desprendimiento de un sujeto de enunciación. Y a partir de ahí, de todos los sujetos de enunciados posibles. De allí que él dirá: no puedo decir yo camino, luego soy. Pues solo puedo concluir un sujeto del enunciado de un ser de la enunciación o del ser de un sujeto de la enunciación. Pero puedo decir yo pienso, luego soy. Pues puedo concluir un sujeto de la enunciación del ser de ese sujeto. Es decir, en el ser de ese sujeto hay un sujeto de la enunciación. Hay un sujeto que produce enunciados. En el mismo ser, ¿no? En esa misma esencia de ese sujeto. Todos los dualismos de Descartes, incluso pasión y acción, dependen directamente de esta operación del cogito, que ha consistido en relacionar los enunciados con un sujeto de la enunciación que va a fracturar al sujeto en dos. De cierta forma, el psicoanálisis es el último heredero del cartesianismo. Al observar el cogito, es muy curioso hasta qué punto se trata de un aparato edípico, sublimado. Puede ser que yo, como ser viviente, haya sido hecho por mi madre, por mi padre y por mi madre. Pero el hecho de que piense no se explica a través de ellos. ¿Por qué se explica? Si se considera el cogito como una máquina, vemos tres grandes momentos, ¿no? Como si fuesen tres grandes máquinas. Como si fuese una máquina productora, ¿no? Si vemos al sujeto como una máquina que produce, vemos tres momentos. La duda, que es típicamente una especie de máquina paranoica. No dudo de todo. El mundo me está engañando. El genio maligno me está engañando de todo. El Dios no embustero, que es una máquina milagrosa, dice eso, ¿no? El Dios no embustero es el garante de que las ideas innatas son verdaderas. Recuerda que con esa idea de Dios, de sustancia perfecta, Descartes puede salir del yo y garantizarse que las ideas innatas tienen certeza. Y el yo pienso, que es una máquina célibe, es una máquina incontaminada por el mundo exterior, que es un engaño. Entonces ahí vemos un corte en ese yo, ¿no? Porque en ese yo, una parte de ese yo vive en el mundo engañado por las percepciones, las sensaciones, y hay otra parte de ese yo que es célibe, ¿no? Que está incontaminado. Y ese es el yo pienso, el cogito, ¿no? Absolutamente inmaterial, incorpóreo. Esto es una especie de Edipo del pensamiento puro, ¿no? Acá viene otra tesis deleuziana, ¿no? El cogito está edipizado. Edipo del pensamiento puro. Los Edipos no son solamente familiares, los hay por todas partes. Hay, por ejemplo, Edipos científicos. Y el Edipo filosófico es el cogito.
es la máquina edípica a nivel del pensamiento. La máquina edípica a nivel del pensamiento. El dualismo es lo que impide el pensamiento. Acá viene una postura deleuziana, ¿no? Deleuze va a estar en contra de esta especie de Edipo del pensamiento, ¿no? Digamos, para Deleuze, este Edipo, vamos a decir, frena el pensamiento, lo cerciona el pensamiento, lo corta, ¿no? No lo deja fluir en su totalidad, en lo que es, ¿no? Para Deleuze el pensamiento, y esto lo veremos, no se disocia del deseo, ¿no? El pensamiento y el deseo tienen que ser un flujo constante. Pero bueno, esa sería la tesis deleuziana, ¿no? Que si llegamos a ver Deleuze, la vamos a retomar. A mí lo que me interesa es que miren la lectura que tiene Deleuze acerca del cogito cartesiano. Bueno, y todo dualismo corta el pensamiento. Acá en la dipización de este pensamiento puro hay un dualismo. Y la fuente del dualismo es una especie de reducción, de aplastamiento de todos los enunciados del pensamiento, que opera precisamente a través de un aparato especulativo edípico, aparato en el que el enunciado es relacionado por una parte del sujeto, que por otra parte, al mismo tiempo, es dividido en sujeto de enunciado y sujeto de la enunciación. No hay más que una forma de pensamiento. No podemos pensar más que de manera monista o pluralista. El único enemigo es dos. El monismo y el pluralismo son lo mismo, pues de cierta manera, toda oposición, incluso todas las posibilidades de oposición entre lo uno y lo múltiple, son la fuente del dualismo. La supresión de la oposición entre lo uno y lo múltiple se hace a partir del momento en que uno y múltiple dejan de ser adjetivos para dar lugar al sustantivo. No hay más que multiplicidades. En este momento, uno y múltiple, al mismo tiempo que sujeto de la enunciación y sujeto del enunciado, pierden absolutamente todo sentido. Hay multiplicidades, lo que implica evidentemente una teoría y una práctica de las multiplicidades. Bien, esto lo vamos a retomar, reitero, si podemos llegar a Deleuze y a Foucault. La tesis deleuziana es que no hay dualismo en la realidad, digamos que toda la metafísica platónica que plantea este dualismo al nivel de la unidad y la multiplicidad, ¿no? Entonces recuerden en Platón, existe el bien, la idea del bien, que se grafica alegóricamente en el sol, en la alegoría de la caverna, pero bueno, es lo uno, ¿no? Una idea suprema y después las multiplicidades. Y debido a que existe esa unidad, vamos a decir, suprema, perfecta, existe también, puede existir la multiplicidad. Esa es la disociación, si quiere, platónica, un dualismo metafísico en el plano ontológico que aparece en todo el pensamiento occidental, ¿no? Desde el cristianismo, la escolástica, y podemos retomar, aparece esta idea, ¿no? El cristianismo retoma esto, ¿no? Le dice, gracias Platón por haber pensado tanto, y toman este esquema, ¿no? Y ahí viene la filosofía cristiana, ¿no? En vez de lo uno, o la idea del bien, Dios, ¿no? Y reproduce este dualismo platónico. El cristianismo es muy platónico en ese sentido. Ni siquiera Aristóteles corta con esto, sigue esta idea de Aristóteles, ¿no? Aristóteles es antiplatónico en otras cosas, pero en esta idea metafísica continúa también, ¿no? En este dualismo. Y Descartes lleva este dualismo metafísico al nivel del sujeto. Eso es lo novedoso de Descartes. Pone el cogito ahí como una operatoria de llevar este dualismo al interior del sujeto. Para Deleuze no existe un dualismo, ¿no? La realidad es una. Pero en esa realidad hay infinidad de multiplicidades. Tampoco es un monismo, ¿no? En donde la realidad es una, pero en una especie de esencialidad. No, no es monismo, sino que hay multiplicidades. Absolutas heterogeneidades. Diferenciales constantes. En cada momento del plano. Para estudiar esto tenemos que desarrollar el concepto de rizoma de Deleuze, ¿no? Que después
cuando lo veremos, pero sería la realidad rizomática. Es decir, el rizoma como el pasto, ¿no? Digamos, el pasto, fíjese, no crece, vamos a decir, vertical desde unas raíces, ¿no? Se despliega en un mismo plano, se rieda sobre sí mismo, se desarrolla, en cada punto es divergente con otro punto, como que la realidad está compuesta de ese modo, rizomáticamente. Pero bueno, eso lo veremos después si llegamos con Deleuze. Pero para que entiendan por dónde va, cuando lean este texto, y bueno, pasen por este pasaje, por dónde va la lectura, ¿no? Ahora bien, para mostrar hasta qué punto las cosas se reenmiendan con desprolijidad, pienso en la cuestión del deseo. Lo que vengo diciendo del comienzo implica que pensar y desear son la misma cosa. La mejor manera de no ver o de rechazar que el deseo es pensamiento, posición del deseo en el pensamiento, verdaderamente proceso, es ligar el deseo a la falta. Se le dice esta tesis, ¿no? El deseo y el pensamiento es lo mismo, es un flujo constante. No hay disociación. Justamente todo dualismo intenta separar al deseo del pensamiento para poder constituir el pensamiento puro, digamos. Bueno, esa disociación no existe. Esa disociación, vamos a decir, congela el pensamiento y anula el deseo. Y el mejor modo de anular al deseo es vincular el deseo a la falta. Y ahí tenemos, si quiere, otra vez, ¿no? A Platón, ¿no? En el sentido, Platón la liga, pero, digamos, Platón es un gran filósofo, entre otras cosas porque marcó conceptos que se han internalizado en la cultura occidental. Y uno es esto, ¿no? Relacionar el deseo a la falta, ¿no? Y Platón hace toda una tesis de esto. Basta leer El banquete, ¿no? Un libro que yo siempre recomiendo, lo tengo para que lo lean en el primer año de Filosofía 1, ¿no? Para ver filosofía antigua, porque realmente a ustedes que estudian psicología les marca dónde nace esta concepción del deseo, ¿no? Vincular el deseo a la falta para Deleuze es llevar el dualismo en la concepción del deseo. Y de algún modo sería matar al deseo. Entonces, ¿qué quiere decir el deseo a la falta? Que hay deseo cuando se concibe la falta. Sin la falta no hay deseo. Bueno, reitero, esto nace con Platón, y bueno, un hermoso texto para leer, y donde Platón desarrolla esta idea, es El banquete, ¿no? Un diálogo platónico, muy cortito, muy breve, no es extenso. Y Platón ahí desarrolla esta noción, ¿no? Se desea cuando se concibe la carencia, cuando se concibe la falta. Y esto que plantea Platón se desarrolla a lo largo del pensamiento occidental y llega al psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis retoma esta idea. Pasa por Deleuze, pasa por Descartes, también pasa por el cristianismo, obviamente, ¿no? El cristianismo pasa por Descartes también. Descartes lo lleva, digamos, este dualismo metafísico lo lleva al sujeto, y esta concepción la retoma el psicoanálisis. Es un concepto madre del psicoanálisis, ¿no? Uno, si va a hacer terapia, lo primero que busca el analista es decir, bueno, a ver, ¿qué te falta? Va a tu niñez, indaga en tu niñez para ver qué careces. ¿Qué te falta? ¿Una figura paterna, materna? ¿Qué es lo que careces? ¿Qué has carecido en la niñez? ¿Por qué el psicoanalista busca eso, el terapeuta? Porque entiende que a partir de ahí el deseo se va a redireccionar a esa falta, a lo que uno carece, a lo que ha carecido, ¿no? En el momento de que se forma la conciencia, ¿no? Se constituye la estructura, ¿no? Del individuo. Esa parte de ahí va. Entonces, fíjese, está esta noción ahí, madre se quiere, ¿no? En el psicoanálisis. Digamos, si el psicoanalista le sacase esta noción, no tiene como operar ninguna herramienta, ¿no? Porque, digamos, todo nace de ahí, ¿no? O parte de esa idea, ¿no? Tal punto que se puede enojar. Bueno. Esperen un segundo, ¿eh?
Alguien grabó la clase, ¿no? Bueno, sigamos. Bien. Cuando hacemos esto, estamos instantáneamente en el campo del dualismo, ya hemos asumido sus bases. Pero hoy quisiera decir que hay maneras más solapadas de reintroducir la falta en el deseo, y a través de la falta al otro, y a través de lo otro, el dualismo. El pensamiento llamado occidental se ha hecho una concepción completamente pútrida de la relación entre el deseo y el placer. La primera maldición del deseo, que pesa como una maldición cristiana y que se remonta a los griegos, es el deseo, el deseo de falta. Las otras dos maldiciones son: el deseo será satisfecho por el placer o estará en una relación enunciable con el goce. Entonces, tenemos, vamos a decir, dos maldiciones, serían dos modos de fraccionar el deseo, ¿no? Uno relacionando el deseo con la falta y el otro relacionando el deseo con el placer o ponerlo en relación enunciable con el goce. Deseo falta, deseo placer, deseo goce. Son tres modos que se pueden recibir: deseo falta y deseo placer barra deseo goce, ¿no? Estos son los modos de plantear el dualismo en el deseo y de en este sentido, cercionarlo, ¿no? Por eso maldecirlo, ¿no? Como deformarlo, deformar el deseo. Seguramente se nos explicará que no es lo mismo, pero hay un extraño circuito deseo-placer-goce. Y todo esto, una vez más, es una manera de maldecir y liquidar al deseo. La idea de placer es completamente pútrida. Los textos de Freud nos dicen que el deseo es ante todo una tensión desagradable. Hay uno o dos textos donde Freud dice que, después de todo, hay tensiones agradables, pero no van mucho más allá. En términos generales, el deseo es vivido como una tensión completamente desagradable que necesita, palabra horrible, horrorosa, una descarga para salir completamente de esa mala situación. Esa descarga es el placer. Las personas estarán en paz, después el deseo renace y será necesaria una nueva descarga. Yo quisiera que comprendan que tanto las concepciones místicas que maldicen al deseo, como las concepciones que en términos eruditos llamamos hedonistas, búsqueda del placer, consideran al deseo como la única cosa que nos despierta y que lo hace de la manera más desagradable, es decir, poniéndonos en relación con una carencia fundamental que puede ser luego apaciguada con una especie de actividad de descarga. Después tendríamos paz. Y después todo comenzará de nuevo. Ven que estoy intentando hacer un círculo muy confuso, un círculo piadoso, un círculo religioso de la teoría del deseo. Y veremos hasta qué punto el psicoanálisis está impregnado de ella, hasta qué punto la piedad psicoanalítica es inmensa. Uno de los segmentos de ese círculo es el deseo falta. Otro segmento es placer descarga. Y ambos están completamente ligados.
El deseo falta implica que el deseo está dirigido sobre una trascendencia. En efecto, si el deseo carece de algo, lo hace como intencionalidad, orientada hacia aquello de lo que carece. Se define en función de una trascendencia, de la misma manera que es medido en función de una unidad que no es la suya, que sería el placer o el orgasmo que le aseguran su descarga. Para cerrar este círculo, del que por el momento no tenemos más que 2 arcos, es evidente muy útil establecer una distinción entre goce y placer. Esto es lo que hará funcionar el todo. Pienso particularmente en la distinción cara a Lacan entre estos 2 términos. Retengo lo que Barthes ha dicho en su último libro, El placer del texto, donde explica un poco. Distingue textos de placer y textos de goce. Sobre la cuestión dice, texto de placer, el que contenta, colma, da euforia, el que viene de la cultura, no rompe con ella y está ligado a una práctica confortable de la lectura. Texto de goce, el que pone en estado de pérdida, desacomoda, hace vacilar los fundamentos culturales, históricos, psicológicos del lector, la conciencia de sus gustos, de sus valores y de sus recuerdos. El que mantiene los 2 textos en su campo y en su mano las riendas del placer y del goce, es un sujeto anacrónico, pues participa al mismo tiempo y contradictoriamente del hedonismo profundo de toda cultura y de la destrucción de esa cultura. Goza de la conciencia de su yo, ese es su placer, y de la búsqueda de su pérdida, la pérdida de su yo, ese es su goce. Es un sujeto 2 veces dividido, 2 veces perverso. Formidable. Volvemos a encontrar la dualidad, el fin de la cita, ¿no? De Barthes. Volvemos a encontrar la dualidad del sujeto del enunciado capaz de placer y del sujeto de la enunciación digno de un goce. Como el sujeto del enunciado no se eleva nunca hasta el sujeto de la enunciación, pues el sujeto de la enunciación finalmente es el gran significante, va de suyo que el goce es imposible. Esto quiere decir que el goce, como lo explica Barthes, está en relación fundamental con la muerte. Podemos entonces cerrar nuestro círculo deseo falta, deseo placer u orgasmo, deseo goce. Felizmente, en un texto más claro, Barthes dirá, ¿será el placer un pequeño goce o el goce un placer extremo? No, no es uno más fuerte que el otro, o el otro menos fuerte, diferente naturaleza. Si decimos que el deseo y el goce son fuerzas paralelas que no pueden encontrarse y que entre ellas hay más que un combate, una incomunicación, entonces es preciso pensar que la historia nuestra, nuestra historia, no es apacible, ni tampoco quizás inteligente, que el texto de goce surge siempre bajo la forma de un escándalo, de un desequilibrio, que siempre es el trazo de un corte, de una afirmación. Bueno. Todo este pensamiento es interesante para nosotros en la medida en que el deseo pierde simultáneamente toda ligación con la falta. Bueno, ahí Deleuze, o con el placer o el orgasmo y el goce. Deleuze toma, que si quiere, una concepción de la cultura china, en donde no está ligado el deseo con la falta, ¿no? Una concepción sexual, si quiere, cultural en China. En donde el deseo está vinculado al flujo, ¿no? Por eso esta afirmación. Y ahí va quizás la concepción deleuziana. Es concebido como producción de flujo, define un campo de inmanencia. Es decir, el deseo no está asociado a la trascendencia, otro enemigo se quiere deleuziano, ¿no? La trascendencia. Todo lo que implica con la trascendencia o con lo trascendental va a marcar necesariamente un dualismo. En cambio, en un plano de inmanencia no hay un otro, porque somos
Estamos todos en esta misma multiplicidad. Y un campo de inmanencia quiere decir una multiplicidad en la cual toda división del sujeto de enunciado y sujeto de enunciación deviene estrictamente imposible. Entonces, sujeto de goce y sujeto de placer devienen también estrictamente imposibles, puesto que en nuestro rodeo el sujeto de la enunciación era el sujeto del goce imposible. El sujeto del enunciado era el sujeto del placer y de su placer, y el deseo falta era la fractura entre ambos. Todo esto les indica hasta qué punto, de Descartes a Lacan, este repugnante pensamiento del coito no es solamente un pensamiento metafísico. Toda la historia del deseo consiste en este modo de religar el deseo aún más allá, sea lo de la falta, sea el placer, sea el del goce, y establecer un dualismo del sujeto de la enunciación y sujeto del enunciado. No es por azar que hoy hagan lo mismo los lacanianos, que engendran todos los enunciados a partir de un sujeto, que desde entonces y retroactivamente deviene el sujeto fracturado en un sujeto de enunciado y de enunciación. Lo que está inscripto allí es el sujeto de la enunciación que pone al deseo en relación con el goce imposible. Entonces, el sujeto puro que enuncia le es imposible el goce. Y ahí está el corte, la falta. El sujeto del enunciado que pone al deseo en relación con el placer. Y la fractura entre los dos sujetos que pone el deseo en relación con la falta y la castración. Al nivel de la producción de enunciado se vuelve a encontrar exactamente la palabra por palabra, esta pútrida teoría del deseo. Es en este sentido que digo que pensar es forzosamente ser monista en la aprehensión misma de la identidad del pensamiento y del proceso, como también en la aprehensión de la identidad del proceso y del deseo. El deseo como constitutivo de su propio campo de inmanencia, es decir, como constitutivo de las multiplicidades que lo pueblan. Bueno. Sí, un poco más. Bueno, acá, digamos, terminaría la clase, si quiere, empiezan las intervenciones de los que participan y, bueno, les va contestando. Me voy a adelantar un poco más. Bueno, en la página 189 hacen una intervención bueno, a la que déles vamos a leer la intervención, así se entiende. Hace un momento hablaste del dualismo como un resultado de Edipo, pero por otra parte pensás a Edipo como una máquina transitoria entre las disposiciones de masa y de manada, o la de paranoia y esquizofrenia. Tenés entonces una producción de ese dualismo a partir de un dualismo que te es propio del nivel de funcionamiento de los procesos. Es lo que nos has expuesto de hace 2 o 3 años. Contesta Deleuze. Después de 2 o 3 años, eso se acabó. Hoy no reintroduzco ningún dualismo, todo el resto lo olvidamos. Poco importa si digo que el cogito es edípico, hay que buscar más allá. En el Edipo de Sófocles deben estar las primeras formulaciones del cogito. Lo mismo vale para el camino cartesiano. Con toda esta progresión la asimilamos a los 3 estadios de la máquina edípica. La duda paranoica, el dios no embustero, milagroso y el yo pienso de la máquina célibe. Lo que es importante, lo que quiero decir, es que toda teoría que de un modo u otro relaciona la producción de enunciados a un sujeto, en primer lugar va a dividir necesariamente al sujeto en 2, sujeto del enunciado y sujeto de la enunciación. En segundo lugar, nos arrastrará hacia todas las sumisiones y lo hará de la manera más hipócrita diciéndonos: vos sos el jefe. Respecto a las figuras del deseo, en tercer lugar, liga el deseo a la falta, o lo que viene a ser lo mismo, liga el deseo a la Trinidad, falta, placer, goce. Y lo que quisiera resaltar es que todo esto es parte de lo mismo. Eso es todo. ¿Por qué aquel segundo punto? ¿Por qué hablamos de la sumisión más hipócrita? Porque esta cuestión de la fractura del sujeto consiste siempre en decir, eres tú quien manda. A ver,
Es interesante este pasaje, ¿no? Que está en la página 189, para luego poder relacionarlo con Kant, porque Kant, cuando llegue Kant sí lo vamos a trabajar, va a retomar esta concepción del sujeto cartesiano, retoma el cogito cartesiano y los pone, digamos, de un modo mucho más descontaminado de nociones escolásticas o medievales, ¿no? De ciertas nociones que todavía están dando vuelta en Descartes, porque bueno, no tiene muy lejos la escolástica o la filosofía del Renacimiento. Entonces, hay ciertas nociones todavía escolásticas en Descartes, ¿no? Por ejemplo, el concepto de sustancia. Bueno, Kant va a retomar el cogito cartesiano y lo va a exponer de un modo mucho más puro. Entonces, esta noción aparece, este tipo de pensamiento aparece mucho más claro en Kant, si quiere conceptualmente. En donde para mandarse uno mismo tiene que disociarse, podríamos decir, ¿no? Es decir, para poder ser yo el dueño de mí mismo, tengo que fracturar mi subjetividad. El modo de subjetivación en donde yo establezco qué debo hacer consiste en fracturar el sujeto en dos. En que haya un sujeto de la enunciación y que ese sujeto sea célibe, digamos, puro. Entonces, para saber quién manda, eres tú quien manda, pero para saber que soy yo el que mando, debo disociarme. Por esto debe entenderse que accederán al mando la medida en que se sometan a un orden del cual no son el sujeto sin ser también el legislador. Es decir, que para ser el legislador de mí mismo y establecerme las leyes, me tengo que disociar. Yo como sujeto me tengo que cortar, me tengo que partir. Es el famoso orden de la democracia. Es en tanto que el sujeto que es usted es legislador. No es por azar que quien ha llevado más lejos esta doctrina, el formalismo de esta doctrina, haya sido Kant, el heredero de Descartes, desde el punto de vista del cogito. Tampoco lo es el hecho de que nos haya presentado la sumisión a la razón como el modo en que devenimos legisladores. Esta sumisión a la razón, este someternos a la razón, considerada como el modo en que debemos devenir naturalmente legisladores, remite siempre a la división del sujeto en sujeto del enunciado y sujeto de la enunciación. Obedecerás como sujeto del enunciado porque eres tú quien manda como sujeto de la enunciación. Entonces, obedecerás, ¿no? Como sujeto del enunciado, como un sujeto que hace cosas, que no se disocia en la práctica, soy yo ahí. Bueno, obedecerás en tu práctica, en lo que sos, en lo que haces, en la medida en que vos mismo, como sujeto de la enunciación, emitís la ley. Sos legislador. Pero la puedes emitir si te fracturás, si te dividís. Bien, se sigue un poco el hilo. Y ahí nace un concepto fabuloso en Kant. El sujeto trascendental, el sujeto que trasciende. Y ese concepto kantiano nace en esta división del sujeto. El sujeto trasciende porque se puede dividir, se puede disociar. Entonces trasciende las cosas. ¿Quién las trasciende? El sujeto que produce los enunciados. Y con esos enunciados se trasciende a sí mismo y trasciende al mundo. En estos términos, del sujeto trascendental, en el que me convierto en legislador en mí mismo y por eso puedo mandarme a mí mismo, se da en un campo ético, ¿no? Y vamos a analizar lo que es el imperativo categórico en Kant. Pero ese imperativo categórico, en donde el deber ser yo lo veo y yo mismo me lo marco si me puedo disociar. Eso, y a los estadios del psicoanálisis, del ello, el superyo y el yo, hay un paso. Entonces, ¿cómo establezco mi deber moral? Porque me puedo fracturar como sujeto. Y en esa fractura puedo producir enunciados. Y puedo saber qué está bien y qué está mal.
Es el mismo mecanismo el que pretende engendrar los enunciados con relación a un sujeto, el que establece la dualidad de un sujeto del enunciado y un sujeto de la enunciación como fuente de todos los otros dualismos y suprime entonces el pensamiento como proceso. Y el que en tercer lugar esfuma toda posición del deseo. Bueno. ¿Qué es? Bueno. Bueno, hasta acá, chicos. Hasta acá. Preguntas. Sé que es mucho para procesar y con el texto se los habilité hoy. Profe, ¿en qué año escribió Deleuze esto? Y este texto es de estas clases, ¿no? Pues son desgrabados. No importa cuándo se editó. ¿De cuándo son estas clases? Ahí me mataste, ¿eh? A ver. A ver. ¿De cuándo son estas clases? Ok, me mataste, ¿eh? Profe, un compañero pregunta si con Sí. el trabajo vamos a trabajar los textos que vimos hasta ahora. Y sí, porque es Descartes. Es Descartes. Así que sí, vamos a trabajar. Digamos, lo que hemos visto de Descartes, ¿sí? Las nociones de Descartes, el código cartesiano. Así que sí. Ahí te lo dejo para la próxima, Sergio. No entiendo, no, ahora no lo recuerdo ahora. Deleuze murió en el 95, así que bueno, antes del 95 seguro. Y tuvo García durante la década del 80, porque estos textos son después, o estas clases, ¿no? Después de Mil Mesetas y el Antiedipo. ¿Qué me pregunta Lorena? Sí, o sea, a ver, entiendan, yo no le voy a preguntar qué es el rizoma de Deleuze, eso es seguro, por el trabajo práctico, ¿no? Pero sí va a haber una cuestión del sujeto de la enunciación y sujeto del enunciado. Bien. Nos queda como a ver, retomamos, los exámenes son la primera semana de agosto, ¿no? Y la segunda, tenemos una clase adentro, si quiere, una semana antes de entregar el trabajo. Así que nos guardamos esa clase para repasar conceptos y, bueno, y ustedes ya ahí el texto lo van a tener leído, o lo deberían tener leído. Así que ahí hacemos preguntas, nos guardamos esa clase para preguntar. Bien. Retomar ideas, nociones y conceptos del trabajo. Tengan al menos avanzado el trabajo, así esa clase la aprovechamos para eso. Listo, profe, gracias. Vaya. Bueno. Bien. Entonces, nos vemos después del receso. Bueno, si tienen final para rendir, rindan, estudien, y si no, descansen.
Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta la vuelta. Chao, chicos. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Saludos, profe, gracias. Chao, chao. Nos vemos.